Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que ¿quién no se ha dejado cautivar por la magia de las telenovelas turcas? Sus historias, sus paisajes, sus personajes y sus romances épicos. Y si hablamos de romances épicos, es imposible no mencionar a Erkencikus, conocida por estos lares como Pájaro Soñador. Y dentro de Pájaro Soñador, ¿quiénes protagonizaron ese torbellino de emociones? Exacto. Can Yaman y Demet Özdemir. La pareja que nos hizo suspirar, reír y por supuesto enloquecer. Y precisamente de ellos y de un momento en particular, un beso que dejó huella en la memoria colectiva, es de lo que vamos a hablar hoy. Un beso que en su momento y creo que aún hoy, sigue encendiendo pasiones. Porque hoy, queridos amigos, vamos a desglosar ese momento mágico, esa escena icónica, ese instante que congeló el tiempo, el beso de la azotea. Y no solo eso, vamos a analizar a fondo la reacción de Demet Özdemir. ¿Qué sintió? ¿Qué pensó en ese preciso instante? ¿Cómo fue para ella esa experiencia inolvidable? Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la explosión que causó en las redes sociales, en el fandom entero, en el corazón de todos los que se enamoraron de Sanem y Can. Así que prepárense para un vídeo cargado de emociones, recuerdos, análisis detallados y por supuesto mucho cotilleo bueno. Vamos a sumergirnos en los entresijos de ese beso que traspasó la pantalla y nos hizo soñar. Antes de que nos adentremos en este mar de romance y pasión, no puedo dejar de recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y al hacerlo, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre telenovelas turcas, chismes de famosos, análisis de series, tendencias y mucho más. Les aseguro que preparamos contenido muy interesante. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Así, no se perderán nada. Ahora sí. Vamos al tema que nos ocupa. Erkencikus, para aquellos que aún no han tenido el placer de disfrutarla, es una telenovela turca que arrasó en todo el mundo. Su éxito fue rotundo y aún hoy sigue cosechando adeptos. La historia nos cuenta la vida de Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre, un hombre aventurero y atractivo que llega para revolucionar su mundo. La relación entre Sanem y Can es una montaña rusa de emociones, llena de altibajos, secretos, malentendidos y por supuesto mucho amor. Un amor que se construye a fuego lento a través de miradas cómplices, conversaciones profundas y momentos de conexión que trascienden lo físico. Y este amor, señores y señoras, se materializa en un montón de besos, cada uno más apasionado que el anterior. Pero hay uno en particular que sobresale por encima de todos los demás. Ese beso, el beso de la azotea. Para ponerlos en contexto y refrescar la memoria de quienes ya conocen la serie, en Erkencikus hay un sinfín de situaciones que llevan a que Sanem y Can se acerquen, se alejen, se peleen, se reconcilien. Es el típico tira y afloja que tanto nos gusta ver en las telenovelas, ese juego de seducción y resistencia que mantiene al espectador enganchado a la pantalla. La tensión sexual y emocional entre los dos personajes es palpable desde el principio, y va creciendo a medida que avanza la trama. Pero en un momento crucial, cuando esa tensión alcanza su punto álgido, cuando el deseo y la incertidumbre se entrelazan de manera irresistible, se produce el famoso beso en la azotea. La escena es simplemente perfecta, la música, la luz tenue que acaricia sus rostros, la atmósfera romántica creada por la ciudad nocturna, todo contribuye a crear un ambiente de ensueño, un escenario ideal para el encuentro de dos almas gemelas. Y aquí viene lo verdaderamente fascinante, porque este beso no solo fue un momento clave en la historia de la serie, sino que también marcó un antes y un después en la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. La química entre ellos era innegable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la forma en que se tocaban, en la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Era algo mágico, algo que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón del público. La conexión entre ellos era evidente y la pantalla vibraba con su presencia. Y como era de esperar, los fans enloquecieron. Las redes sociales ardían con comentarios, memes, edits, vídeos recopilatorios. Todo el mundo hablaba de ese beso.
Las plataformas digitales se inundaron de reacciones, análisis y especulaciones sobre la relación entre los dos actores. El fenómeno Erkenci-Kus alcanzó su punto más álgido, y el beso de la azotea se convirtió en un símbolo de la serie, un momento inolvidable que quedó grabado en la memoria de todos los que lo presenciaron. Pero lo más interesante de todo esto es analizar la reacción de Demet Özdemir. ¿Cómo vivió ella ese momento? ¿Qué sintió al besar a Can Yaman frente a las cámaras? ¿Cómo influyó esa experiencia en su percepción de la serie y de su compañero de reparto? Y ojo, porque no solo vamos a hablar de lo que se veía en pantalla, sino que vamos a profundizar en la información disponible, a buscar entrevistas, declaraciones y testimonios que nos revelen cómo se sintió Demet en ese preciso instante. Y es que interpretar un beso así no es tarea fácil. Requiere un alto grado de profesionalismo, un profundo conocimiento del personaje, una gran capacidad para transmitir emociones y, por supuesto, una confianza absoluta en el compañero de reparto. Hay que saber crear la atmósfera adecuada, dejarse llevar por el momento y, sobre todo, ser capaz de conectar con el público, de hacer que el espectador sienta lo mismo que sienten los personajes. Y Demet, como gran actriz que es, lo hizo a la perfección. Hemos investigado y recopilado diversas entrevistas donde Demet habla sobre su experiencia en Erkenci-Kus y sobre su relación con Can Yaman. En algunas de ellas describe el ambiente de trabajo como muy agradable, lleno de compañerismo, respeto y profesionalismo. Se formó un equipo muy unido, donde todos se sentían cómodos y apoyados. Esto facilitó mucho el trabajo en escenas complejas, como las de besos o las más emocionales. Demet, a pesar de ser una persona bastante discreta en cuanto a su vida personal, sí ha reconocido que la conexión con Can era muy fuerte. La química entre ellos era innegable, y esto les permitió crear una pareja creíble y apasionada. Esa conexión facilitó mucho el trabajo en escenas románticas, ya que ambos se sentían cómodos y confiados el uno con el otro. Se apoyaban mutuamente y se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Por supuesto, la especulación sobre una posible relación sentimental entre ellos fue constante durante y después de la serie. Los fans soñaban con que su amor trascendiera la pantalla y se hiciera realidad en la vida real. Y aunque nunca se confirmó nada oficialmente, la realidad es que la química entre ellos era tan palpable que era difícil no pensar que algo más estaba pasando. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo parecía indicar que existía una conexión especial entre ellos. Pero independientemente de lo que ocurriera en su vida privada, lo cierto es que Demet y Can supieron aprovechar esa química para crear una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Supieron convertir su complicidad en un elemento clave del éxito de la serie. Su conexión traspasaba la pantalla y lograba emocionar y cautivar al público. La gente se sentía identificada con sus personajes, y se enamoraba de su historia de amor. Ahora, centrándonos específicamente en el beso de la azotea, podemos deducir, a través de las declaraciones de Demet y de su lenguaje corporal en las entrevistas, que se sintió muy cómoda y confiada. Se dejó llevar por el momento y se entregó por completo a su personaje. La escena fue grabada con mucha delicadeza, buscando la naturalidad y la emoción. El director y el equipo técnico crearon un ambiente propicio para que los actores pudieran expresarse libremente y dar lo mejor de sí mismos. El resultado, como todos sabemos, fue espectacular. La expresión de Demet, sus ojos llenos de emoción, su sonrisa radiante, todo transmitía una gran felicidad, una gran conexión con Can, y una profunda identificación con su personaje. Se podía ver la entrega, la pasión y la complicidad entre ambos actores. El beso fue grabado con sensibilidad y respeto, y se convirtió en un momento inolvidable para todos los que lo presenciaron. Además, la reacción de los fans enloqueció a la propia Demet. La repercusión del beso fue tan grande que la actriz no podía creerlo. En entrevistas posteriores ha bromeado sobre la cantidad de comentarios y memes que recibió, pero siempre con una sonrisa en el rostro. Demostró tener un buen sentido del humor y tomó con simpatía la atención que generó la escena. Es evidente que para ella, ese momento fue muy especial y significativo. Fue una escena que les unió aún más como pareja televisiva y que les consolidó como dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. El beso de la azotea no solo fue importante para la serie y para los fans, sino también para la carrera de Demet y Can. A partir de ese momento, ambos se convirtieron en dos de los actores más populares y solicitados de Turquía. La fama de Erkenci-Kus traspasó fronteras, y ambos actores se proyectaron a nivel internacional.
Su trabajo en la serie les abrió muchas puertas y les permitió participar en nuevos proyectos. Y aunque sus caminos se separaron después de Erkénthicus, siempre serán recordados por su trabajo en la serie y, por supuesto, por ese beso que hizo vibrar a medio mundo. Su química y su talento los convirtieron en una pareja inolvidable, y su historia de amor en la pantalla sigue emocionando a día de hoy. Y para añadir un poquito más de chispa a todo esto, recordemos que la química entre los dos no solo se veía en las escenas de besos. En el día a día, se notaba una gran complicidad. Los vemos bromeando en los rodajes, haciéndose bromas y compartiendo risas. Se podía ver la alegría que sentían al trabajar juntos. Se apoyaban, se reían y disfrutaban cada momento. Todo esto contribuyó a crear un ambiente de trabajo muy bueno y eso, sin duda, se reflejó en el éxito de la serie. La energía positiva que transmitían se sentía en cada escena, y hacía que el público se enamorara aún más de ellos. En definitiva, el beso de la azotea de Can Yaman y de Demet Özdemir fue un momento épico en la historia de las telenovelas turcas. Fue un beso que enloqueció a los fans, que consolidó a la pareja protagonista y que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. La reacción de Demet Özdemir, tanto en la escena como después, fue muy positiva y profesional. Demostró que la química entre ellos era real y que supieron aprovecharla para crear algo mágico. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis detallado sobre el beso de la azotea y la reacción de Demet Özdemir. ¿Qué les pareció a ustedes ese beso? ¿Creen que la química entre ellos era real? ¿Cuál es su escena favorita de Erkénthicus? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos y sus anécdotas sobre la serie. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, y de compartirlo con sus amigos y familiares, para que ellos también se enteren de esta historia. Así, la magia de Erkénthicus seguirá viva. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, chismes y todo lo que les gusta. Un abrazo enorme y hasta pronto. No se pierdan los próximos vídeos, porque vienen cargados de sorpresas y novedades.